Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestra Alma América Bárcenas Ortega, licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia, licenciada en Derecho, titulada con mención honorífica, reconocida como egresada distinguida de la Universidad Don Bosco. Ha cursado diversos diplomados: Defensa Fiscal, Amparo, Derecho Procesal, Civil y Mercantil, Programación Neurolingüística, Derecho Público y Derechos Humanos. Capacitadora y consultora empresarial. Vicepresidenta de Asuntos Jurídicos y Fiscales de Canacintra Uruapan. CUPE Asesores Fiscales, presentes en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente en la Semana de la Cultura Laboral que organiza Canacintra con más organizaciones de la ciudad y del municipio. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y hoy vamos a abordar un tema que tiene mucha aplicación práctica y que, bueno, es muy necesario que todas las empresas pues tomen medidas acerca de cómo contratar a un proveedor, cómo integrar su expediente y cómo lograr en un momento dado demostrar ante las autoridades fiscales que nuestras operaciones son reales y que no son simuladas. Básicamente, para decirlo más coloquialmente, que la operación es real y que no se compró la factura, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues el tema es operaciones inexistentes e integración de expedientes de proveedores. Y para eso, pues vamos a remitirnos a un artículo, el 69B del Código Fiscal de la Federación, que no es nuevo, seguramente ya muchos de ustedes lo conocen. Está vigente desde el 1 de enero de 2014. Estamos hablando pues ya de bastante tiempo que tiene vigente esta disposición fiscal. Y lo que señala es que las operaciones pueden ser inexistentes para efectos exclusivamente de carácter fiscal, pero para que podamos considerar que una operación es real, debemos de verificar que el contribuyente que expide el comprobante fiscal, el CFDI, esté como localizado o localizable, que también tenga activos, infraestructura,
personal o capacidad para prestar el servicio o enajenar el bien. Aquí me gustaría detenerme en cuanto a explicar la diferencia entre localizado y localizable. Un domicilio localizado es, por ejemplo, si ustedes dicen Morelos 123, Colonia Zapata, en la ciudad de la que quieran, ¿no? Uruapan, Michoacán, por decir algo. Entonces, si las personas del Servicio de Administración Tributaria o de cualquier autoridad fiscal acuden a ese domicilio y encuentran ese domicilio físicamente, entonces es un domicilio localizado. Si no se encuentra, por ejemplo, la calle, la numeración o dentro de esa colonia, entonces el domicilio es el que no está localizado. Pero vamos a pensar que sí está localizado el expediente, ya llegaron al domicilio, sí existe, pero a la hora que tocaron a la puerta y preguntaron por el contribuyente, dicen, pues aquí no lo conocemos o aquí no sabemos de qué nos habla, aquí no, etcétera, ¿no? Entonces, el domicilio está localizado, pero el contribuyente no está localizable en ese domicilio. Esa es la diferencia entre localizado y localizable. Entonces, volvemos. Para que nuestras operaciones se consideren existentes, es importante que ese contribuyente que nos expidió la factura, el CFDI, esté localizado y localizable, pero además que tenga activos, infraestructura y personal y capacidad para prestar el servicio o enajenar el bien. Si no, pues va a presumirse, ¿verdad?, que esta persona realmente no prestó el servicio o enajenó el bien. Ahora, si llega a determinarse por parte de la autoridad fiscal que no, que la operación es inexistente, no solamente no solamente es un tema de carácter fiscal donde no nos lo vayan a tomar en cuenta como deducción o como acreditamiento de IVA, sino además tiene un efecto de carácter penal y el mismo artículo en la parte final dice, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados, es decir, los inexistentes, se consideran como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en este código. Entonces, estamos hablando que, les decía, además de un tema de carácter fiscal o administrativo, pues tenemos un efecto de la comisión de un delito. Por eso es tan delicado este tema y que debemos de cuidarlo dentro de todas las empresas. En relación a los delitos, el Código Fiscal en el artículo 109 establece que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal a quien simule uno o más actos o contratos, obteniendo un beneficio con perjuicio del fisco federal. Y la sanción es de 3 a 6 años de prisión a quien adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. A su vez, el artículo 113 bis también del Código Fiscal también establece la sanción de 3 a 6 meses de prisión a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, bueno, es importante tener presente con esto la importancia de poder demostrar ante la autoridad que nuestras operaciones sí son reales, que sí se llevaron a cabo, que no se armó, que no fue un acto simulado, sino que efectivamente ocurrió, ¿no? Si tuviéramos que la autoridad fiscal declarara inexistente la operación, el efecto va a ser, como ya lo habíamos comentado, un crédito fiscal porque no es deducible para impuestos sobre la renta esa operación y no es acreditable el IVA que corresponda a dicha operación. Y podemos incurrir en la comisión de un delito que es actos o contratos simulados. También pueden ser sujetos de multas y para esto el artículo 83 del Código Fiscal Federal señala que son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad
siempre que sean descubiertas en el ejercicio de facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este código, las siguientes. Dice, no demostrar la existencia de las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales emitidos por sus proveedores relacionadas con el impuesto al valor agregado, y la multa mínima va de 14,830 a 84,740 de acuerdo a esta fracción. Entonces, bueno, tenemos otro efecto adicional que es ser posiblemente sancionados con esta multa, ¿no? Ahora, fíjense, en el 2014 no solamente nació este artículo 69B, que ya ha tenido varias reformas, sino además también en el 2014 se cambió el concepto de contabilidad, se amplió mucho el concepto de contabilidad. Antes era más corto, incluía menos cosas, y a partir del 2014 se ponen mayores elementos que deben integrar la contabilidad. Esto con la finalidad de hacer que cada persona que realiza una operación no solamente tenga los elementos básicos como es la factura, el comprobante de pago, etcétera, ¿no? Sino que además tenga más documentos para soportar la existencia de esas operaciones. Entonces, sumados estos dos artículos, pues nos obligan, ¿verdad?, a tener un mayor soporte de cada operación, un expediente muy completo de cada operación. Vamos a ver cómo antes de esta reforma decíamos, si tienes un comprobante de factura, el comprobante de pago y el concepto de esa factura es estrictamente indispensable para el objeto social o la actividad que tienes, que desarrollas, ¿no? Y que tienes registrada ante el SAT, el IMSS, etcétera. Si es estrictamente indispensable y cuentas con estos documentos, ya teníamos en aquella época la deducción y el acreditamiento. Hoy en día ya no son suficientes estos elementos. Ahora, aparte de los que ya mencioné, tenemos que demostrar materialidad, evidencia, sustancia y trazabilidad de cada operación. ¿Y en qué consiste esto de materialidad, evidencia, sustancia y trazabilidad? Bueno, enseguida vamos a ver cada uno de estos elementos qué significa. En el tema de materialidad, a lo que se refiere es, debes de tener un soporte de la operación. Un soporte de la operación que incluye el registro contable, es decir, que tu contabilidad tenga las pólizas con el registro correspondiente, los contratos que soportan esa operación, si por ejemplo se trata de un mutuo, que tengas el pagaré, si se trata a lo mejor de un contrato de plazo a pagos, igual tienes el contrato y tienes los pagarés, las facturas, por supuesto el pago, los entregables. ¿Qué son los entregables? Bueno, si tú, por ejemplo, compras un vehículo, ¿cuál es el entregable? Pues el vehículo, ¿verdad? Pero si tu factura es por ejemplo, la elaboración de un estudio socioeconómico, pues el entregable es el estudio socioeconómico que se desarrolló. Si te hicieron una auditoría financiera, ¿cuál va a ser el entregable? Pues el resultado de la auditoría financiera que te hicieron y qué se encontró o qué no se encontró y toda la información relativa a la auditoría. Es lo que demuestra que efectivamente se hizo esa auditoría, ¿no? Entonces, entregables es lo que viene como consecuencia del servicio o la enajenación del bien. Otra cosa que puede funcionar como materialidad es, por ejemplo, las cotizaciones de diversos proveedores. O sea, cuando normalmente vamos a comprar algo o vamos a solicitar un servicio, solemos cotizar en diferentes lugares, con diferentes empresas, con diferentes prestadores. Todas esas cotizaciones, cuando ya elijan a su proveedor, no desechen las otras, guárdenlas porque es una evidencia de cómo ustedes estuvieron buscando diferentes ofertas de servicios o de bienes y que eligieron una de ellas. Entonces, las cotizaciones que tengan, no las desechen, consérvelas.
También es muy útil para la materialidad los correos electrónicos. Los correos electrónicos donde ustedes están escribiéndose con ese proveedor de servicios o de bienes, donde solicitan la cotización, se las envían, ustedes solicitan ajustes, descuentos, etcétera, porque es una evidencia de la comunicación que tuvieron con estas empresas y que hace, pues ahora sí que prueba, ¿verdad?, de que efectivamente, pues es una operación real. Entradas y salidas al almacén, si se trata de productos, no solamente es tener la factura, sino además está correlacionado con una entrada al almacén o un registro de nuevo activo fijo, etcétera, ¿no? Libro de registro de ingreso y salida de oficinas a planta. Este es muy útil porque, por ejemplo, vamos a pensar que ustedes tienen una factura por mantenimiento de una computadora. Entonces, difícilmente van a tener un entregable porque simplemente pues se accesó a la computadora, se realizó el servicio de mantenimiento y no queda alguna huella. Pero si además de la factura, del comprobante de pago, de la cotización, etcétera, tenemos, por ejemplo, en el libro de la empresa, el registro de ingreso de la persona que dio el servicio a la computadora, pues sumamos otra evidencia, ¿verdad? Tenemos otro soporte documental de cómo es que esa operación es real. Ahora, estos elementos que yo les estoy poniendo en esta pantalla son simples sugerencias de documentos que pueden ser útiles para demostrar la materialidad, pero claro que cada operación, depende de qué sea, pues va a tener sus propios documentos para demostrar la materialidad. Por ejemplo, si tenemos una impermeabilización del techo, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos sumar a esto fotografías, podemos sumar a esto, por ejemplo, si hubo escombro y se recogió escombro, pues a lo mejor el contrato con otra empresa que recogió el escombro o la basura, etcétera, ¿no? Entonces, materialidad es soporte documental de la operación. Aquí les pongo más elementos que pueden proporcionar, por ejemplo, las pesadas de báscula, las guías de transporte, la entrega-recepción de los productos. A lo mejor fueron a entregarles productos o les dieron un servicio y hacen un checklist de, a ver, verifica que todo está completo, verifica que sí se entregaron todos los equipos, etcétera. Entonces, todos esos documentos son muy valiosos para acreditar la materialidad. Pedimentos, factura del agente aduanal, actas de asamblea. Por ejemplo, si ustedes registran en contabilidad una aportación de capital, no solamente es el registro contable, también tenemos que tener el acta de asamblea donde se decreta, ¿verdad?, el aumento de capital o el pago de dividendos o lo que sea, ¿no? Orden de compra o servicios. Aparte de la cotización, tenemos ya una formalización de la orden de compra o servicio. Fotografías, constancias, diplomas, material de cursos, certificación de documentos. Esto es muy importante porque fíjense que desafortunadamente estamos en un sistema donde hay una mutua desconfianza entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. La autoridad siempre piensa que el contribuyente está buscando la manera de pagar menos impuestos, de buscar la manera de disminuir su carga, ¿no?, administrativa y fiscal. Entonces, siempre está desconfiando y a su vez el contribuyente desconfía del buen uso de sus recursos, ¿no?, de los que aporta. Entonces, como hay esta mutua desconfianza, a veces, aunque presentamos los documentos, aún así la autoridad duda o pone en duda la realidad de la operación. Y para esto ayuda mucho que los documentos se certifican. Es algo a lo que le hemos llamado fecha cierta. ¿En qué consiste? Ok, si yo hago un contrato hoy y lo llevo al notario y le sacan una copia certificada, de alguna manera queda esa constancia de que efectivamente el contrato se hizo en la fecha que dice haberse firmado. ¿Por qué? Porque no solamente está el contrato con la fecha y las firmas de quienes intervinieron, sino que además
hubo un tercero, que es un notario que tiene fe pública, donde dice, yo emití una copia certificada de este contrato, ¿no? Entonces, esto le da más certidumbre sobre la veracidad o la autenticidad o simplemente que se hizo en la fecha en que dice haberse hecho, ¿no? Manuales de procedimientos, perfiles de puestos, todo esto es muy útil para, insisto, demostrar la materialidad. Y en cada caso, pues va a ser distinto de acuerdo a la operación que hayamos realizado. Ahora, cuando hablamos de evidencia, ok, o sea, todos estos documentos no son suficientes. Aparte, tenemos que dar evidencia de que hay congruencia entre todos ellos. Por ejemplo, si nosotros recibimos una factura de un proveedor de servicios y dice que nos realizó una auditoría de carácter administrativa en nuestra empresa, entonces tenemos que revisar que la actividad que ese proveedor tiene registrado ante el SAT y el IMSS tenga que ver con ese servicio que nos está prestando, o sea, que sea congruente. No es posible que le demos evidencia de que es cierta cuando nos factura una auditoría administrativa y resulta que el objeto social y la actividad registrada ante el SAT es de construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que demostrar que, por ejemplo, la actividad en la empresa, la licencia municipal, los permisos que tiene, etcétera, todos están relacionados y son congruentes con el tipo de servicio que nos proporcionó. Entonces, aquí hay personas que me dicen, no, sí, yo tengo un montón de documentos de esa operación, aquí están, pero a la hora que los revisas, pues no cuadran porque la factura es por un servicio o un bien y la empresa se dedica a una cosa distinta. O la licencia municipal la tienen registrada con otra actividad o la actividad ante el SAT no ha sido actualizada y tiene una anterior y no corresponde al servicio o al bien que nos están enajenando. Entonces, no solamente es tener el montón de documentos, sino ver que esos documentos sean congruentes entre sí. Entonces, es muy importante que se revisen y se vea que hay, pues, ahora sí que todo es concordante, ¿no? Fechas de las cotizaciones, fechas de los correos, fechas de la entrada al almacén, fechas de entrada de personas y equipo en libro de recepción de plantas u oficinas, ¿no? Entonces, si todo es congruente, si todo cuadra, si todo da a la misma situación, pues entonces cada vez creamos más evidencia de que efectivamente la operación es real. Ahora, otro elemento que tenemos que demostrar es la sustancia o la razón de negocio, es decir, ¿cuál fue el sentido? ¿Por qué hice esa operación? ¿Cuál es el propósito de esa operación? ¿Es estrictamente indispensable? ¿Es razonable el costo de esa operación? Y vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a pensar en una empresa que a lo mejor tuvo ingresos en el año por $1,000,000, ¿no? Pero en noviembre resulta de que revisa su situación fiscal y ve que tuvo mucha utilidad y que va a pagar mucho impuesto. Entonces, no, pues se le ocurre, ¿verdad? Una mala estrategia y desafortunadamente común estrategia, pues voy a comprar una factura por un servicio y disminuyo la base gravable y por lo tanto el impuesto a pagar. A lo mejor va y compra una factura y la factura dice que es estudio de mercado de los productos que vende esa empresa, ¿no? Pero el estudio de mercado se lo facturan en 500,000 pesos. Si ustedes tuvieron ingresos en el año por $1,000,000 de pesos, ¿consideran que es razonable el costo de una investigación de mercado que valga la mitad de tus ingresos? Pues no es lógico, no hay una razón de negocio, no hay o sea, sí yo puedo hacer una investigación de mercado de mi producto, pero pues obviamente si la voy a contratar, tiene que ser algo que
justifique, ¿no? Que sea parte de mi negocio y que yo diga, bueno, es que la necesito para promover mejor mis ventas, pero probablemente me debe costar 50, máximo 100,000 pesos, pero no 500,000. Entonces, aquí, si tenemos una operación de 500,000 pesos, pues no hay una razón de negocio. Nadie encargaría una investigación de mercado de ese precio, teniendo los ingresos que tiene, ¿no? Entonces, aquí no tenemos una razón de negocio, un propósito de la operación. No resulta tampoco estrictamente indispensable. A lo mejor un estudio de mercado sí, pero no de ese importe, ¿no? Entonces, no le da un sentido de negocio esa operación. Y aparte, curiosamente, la hiciste en noviembre y aparte no tienes correos de cotizaciones, no consultaste varios proveedores, no tienes, por ejemplo, el entregable, pues obviamente se trata de una operación simulada. Entonces, si es una operación real, pues sí va a tener sustancia y sí va a tener razón de negocios, tiene sentido para el negocio, ¿no? Ahora últimamente también la autoridad habla del tema de trazabilidad y todos estos conceptos no están descritos en la ley, todos estos conceptos no tienen una definición. Sin embargo, pues a efecto de cumplir con la demostración de la existencia de las operaciones, pues es que se recurre a todos estos elementos para tratar de demostrar que sí es una operación real. La trazabilidad a lo que se refiere es que puedas demostrar con la secuencia de los actos que de toda la documentación que tienes y el soporte que tienes, que efectivamente se recibió ese servicio o se adquirió ese bien. Y aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los correos solicitando cotizaciones, pues esos serían primero, luego las cotizaciones, luego la orden de compra ya con el pedido formalizando, ¿verdad? La compra o la contratación del servicio, la factura de la compra, el complemento de pago cuando ya te hacen la transferencia, el anticipo, si es que diste anticipo. Si es un bien que te enviaron, entonces también va a haber una guía de embarque que concuerde con los elementos anteriores, donde, por ejemplo, si es un producto que cabe en una caja y de tales medidas, de tales dimensiones, etcétera, pues la guía de embarque va a hacer referencia más o menos a un transporte de ese tamaño de caja, de ese peso, etcétera. Inclusive les hago la recomendación de que muchas ocasiones la venta del producto incluye la entrega a domicilio. Entonces, aunque tiene una guía de embarque y llega con ustedes el producto, como ustedes no pagaron ese servicio de flete, es muy común que destruyan la guía de embarque, el flete, ¿no? El comprobante. Lo destruyen porque para ustedes no es útil. Mi sugerencia es que sí lo guarden y lo acompañen al resto del soporte documental de la operación, porque aunque no lo hayan pagado, por la descripción del servicio de transporte, pues van a tener un elemento más para demostrar que efectivamente se realizó ese servicio o se enajenó ese bien. Los registros de entrada al almacén, la venta del producto, o sea, a ver, compré esto, es mercancía, lo registré como mercancía, lo di de entrada al almacén y después lo vendo. A lo mejor hasta tiene número de serie ese producto, pues entonces en la trazabilidad vamos a ver cómo el número de serie aparece pues desde la factura y luego cuando lo vendo también pongo el mismo número de serie. Entonces, si vendí algo, pues mayor evidencia de que efectivamente lo compré, ¿no? La guía de embarque con lo que lo vendo, la factura de venta, la transferencia que me hacen a mí por la venta de ese producto. O sea, aquí lo que quiero decirles es, independientemente de tener los documentos, que sea una operación que justifique que sea necesaria para el negocio, que tenemos todos estos elementos, aparte, pues hay otros elementos externos a la operación que demuestran que sí se hizo. Vamos a poner otro ejemplo. Si se tiene la factura de un curso
Y el curso dice que se dio en la Ciudad de México y ustedes están en Guanajuato. La empresa tiene su domicilio fiscal en Guanajuato. Y el curso se tomó en la Ciudad de México y a lo mejor tienen la factura, el comprobante de pago, la cotización, hasta el material del curso y si quieren hasta una foto, ¿no? De la persona recibiendo su diploma. Pero además, si el domicilio fiscal es en Guanajuato y se tomó en Ciudad de México, ¿qué otros elementos podrían aportar para demostrar que sí se asistió al curso? Bueno, pues a lo mejor el transporte, ¿verdad? De autobús, de avión o en lo que se hayan ido de Guanajuato a Ciudad de México, el hotel, los alimentos, el pago de los viáticos, etcétera. Entonces, no, esos elementos, si se fijan, no forman parte de los documentos propiamente del curso, pero hacen evidente que sí se tomó el curso. Entonces son elementos colaterales que ayudan a demostrar la existencia de la operación y todo esto lo pueden poner dentro de lo que es la trazabilidad de esa operación, ¿no? A mayores elementos que tengamos, pues mayor será la confiabilidad de su operación. Ahora, fíjense, aquí tenemos todo lo que tenemos, de lo que hablamos ahorita fue de todo lo que tenemos que reunir para demostrar la existencia y realidad de una operación y que no se está simulando. Pero entonces, también tenemos que entender que el comportamiento de nuestro proveedor trasciende a nuestra empresa. Antes nos ocupábamos solamente de cumplir nosotros con todas nuestras obligaciones y ya lo que hiciera el proveedor nos parecía que era una cuestión ajena. Ah, pues si yo le pagué el IVA y él no lo enteró, pues ese es problema del proveedor. Yo ya lo pagué, tengo mi comprobante y yo ya acredité mi IVA, ¿no? Pues resulta que ahora no funciona así. Ahora, si tu proveedor, ese IVA que tú le pagaste a su vez no lo entera, la autoridad va a cuestionar, por ejemplo, el saldo a favor de IVA, te va a obstaculizar que obtengas la devolución de ese saldo a favor, va a tener elementos para decir que esa operación no existe, etcétera, ¿no? Entonces, sí tenemos que entender que el comportamiento de nuestro proveedor, que antes nos parecía ajeno, ahora sí definitivamente incide en lo que puede pasar con esa operación y el efecto fiscal que yo le pueda dar. A lo mejor, si él no se comporta adecuadamente, esa operación no va a ser existente para mí, por lo menos para efectos fiscales. Entonces, es muy importante que ustedes tengan políticas muy concretas sobre cómo elegir a un proveedor y qué documentos le van a solicitar para verificar que sea un proveedor confiable y que además pues tengan todos los elementos para que pueda hacer esa factura deducible para impuesto sobre la renta o acreditable para IVA. Aquí les puse una frase muy común que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Si la adecuamos a este tema, podríamos decir, dime con quién contratas y te diré qué problemas legales, patrimoniales, fiscales y penales tendrás. ¿Por qué? Porque es importante, reitero, el comportamiento de tu proveedor y si él es cumplido o no, tiene que ver y puede incidir en que para ti esa operación pueda o no tener efectos fiscales. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar que nuestro proveedor sea confiable y sobre todo que tenga un nivel de cumplimiento ante las autoridades fiscales que sea bueno y que no nos vaya a generar ningún problema? Bueno, vamos a ver qué documentos le tenemos que solicitar a un proveedor antes de contratarlo. Y digo antes de contratarlo porque muchas veces ya cuando le hicieron la compra, ya cuando les prestó el servicio, le quieren pedir documentos y como ya la operación ya se hizo, ya le pagaron, ya pues no tiene interés en dártelo y seguramente pues no te los va a dar o va a ser difícil que te los entregue. Cuando se los pides antes de realizar la operación, como está interesado en que lo contrates, pues claro que va a tener mucho más disposición para entregártelo. Entonces, ¿qué le debes de pedir así como básico a cualquier proveedor?
La cédula de identificación fiscal con claves de obligaciones. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver la actividad que tiene registrada, el domicilio fiscal que tiene, qué claves de obligaciones, qué régimen fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, la cédula nos va a dar mucha información acerca del proveedor. La otra es la carta de cumplimiento de obligaciones, o dicho más técnicamente, la cédula de cumplimiento, ¿verdad? Tanto que emite el SAT como el IMSS como el Infonavit. Las tres autoridades te pueden dar esa carta de cumplimiento y te van a decir que es positiva cuando todo está cumplido, o te van a señalar que inconsistencias tiene o qué declaraciones no se han presentado, si está el domicilio localizado o localizable, si debe o que tiene créditos fiscales, etcétera, ¿no? Entonces te va a dar una opinión sobre el cumplimiento fiscal que tiene tu proveedor. Si esta carta de cumplimiento tiene demasiadas inconsistencias, atrasos, hay pagos incompletos, pues la verdad es que no te conviene contratar con ese proveedor, porque puede salir listado en el 69B como presuntas operaciones inexistentes, y a ti te va a afectar en un momento dado si él no logra demostrar que efectivamente cuenta con la infraestructura, activos, personal, etcétera, para prestar ese servicio o enajenar ese bien. Entonces, estas cartas de cumplimiento son vitales. Ahora, miren, es muy importante que esas cartas de cumplimiento, esas cédulas fiscales, todos los documentos que les proporcionen, es muy importante que ustedes las verifiquen, porque como los documentos digitales se pueden alterar fácilmente con los programas de cómputo, nos hemos encontrado de muchas cartas de cumplimiento que aparecen positivas, pero si ustedes escanean el código QR, verifican en general el documento, se dan cuenta que no corresponde a su proveedor. Entonces, no solamente las reciban, sino verifique que verdaderamente son correctas. También les sugiero contratar las apps que hay en el mercado, donde ustedes ponen el RFC del contribuyente, de su proveedor, y les va a decir si está o no listado en el 69B. También les va a decir si está listado en el 69 y si tiene, por ejemplo, adeudos fiscales, o si tiene domicilio no localizado, etcétera. Entonces, independientemente de la documentación que les proporcione el propio proveedor, verifiquen en estas apps, en estos programas especiales para ello, ahora sí que el RFC, para que les dé más información acerca de su proveedor. También es importante pedir la identificación oficial, preferentemente la INE, del representante legal o de la persona física con la que van a contratar, el comprobante de domicilio fiscal del contribuyente que les va a emitir el CFDI. Por ejemplo, ahí su comprobante fiscal de domicilio fiscal puede ser, por ejemplo, un recibo de teléfono, un recibo de luz, un recibo de telecable, etcétera. Y entonces lo van a comparar con el domicilio fiscal que tiene registrado, pues para ver que efectivamente sea congruente, ¿no? Si fuera posible, sería magnífico que les entregaran el acta de verificación de domicilio hecho por la autoridad fiscal. Muchas veces cuando damos de alta nuestro domicilio o cambiamos el domicilio fiscal, la autoridad va a verificar que efectivamente existe ese domicilio y levanta un acta y le deja una copia al contribuyente. De esta es muy importante que le pidamos que si la tiene nos la proporcione, porque ahí hay una constancia de que el propio SAT verificó la existencia del proveedor, ¿no? Acta constitutiva y actas de asambleas donde conste el objeto social, el representante legal y las facultades que tiene. Ahora, muchas veces les dan el acta constitutiva, pero el objeto social a lo mejor cambió, y el objeto social a lo mejor actual consta en una asamblea posterior. Entonces, por eso es importante tener
tanto el acta constitutiva, donde el acta de asamblea, donde conste el objeto social, también donde conste quién es el representante legal actual y qué facultades tiene, porque ahí vamos a poder verificar si puede o no realizar el contrato, ¿verdad?, que estamos firmando, ya sea para la prestación de servicio o para la enajenación del bien, ¿no? Entonces es muy importante verificar esto. También hay que ver que tenga permisos y autorizaciones especiales para prestar el servicio o enajenar el bien. Por ejemplo, si estamos hablando de que va a ser un dictamen fiscal en materia de seguridad social. Bueno, pues le vamos a pedir su cédula profesional, su autorización para emitir dictámenes para el seguro social, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a contratar una empresa que nos vaya a recoger residuos peligrosos, pues necesitamos verificar que tenga la autorización de COFEPRIS, que tenga su licencia municipal, que tenga su licencia de funcionamiento, etcétera. Todos los documentos que acrediten, pues que está en orden y además, pues que hace evidente que se dedica para lo que lo estamos contratando, ¿no? Se le pide el estado de cuenta bancario para tomar las claves, ¿verdad? Para poder hacer las transferencias correspondientes. Obviamente, seguramente les van a entregar el estado de cuenta omitiendo las operaciones financieras, o sea, todos los datos de depósitos y retiros, porque es información confidencial. Pero si ocultan esa parte, el resto, pues también les va a decir que está correcto el nombre de la empresa, que coincide el domicilio que tiene el estado de cuenta con el domicilio fiscal, con el comprobante que tienen, etcétera. Entonces, pues el estado de cuenta bancario y aparte nos aseguramos de tener correcta, ¿verdad? Tener correcta haya tenido operaciones comerciales y con los que ustedes puedan hablar para verificar que es un proveedor confiable, que sí ha sido puntual en la entrega de sus servicios, de sus enajenación de bienes, etcétera. Referencias bancarias y carta del proveedor solicitando se haga el pago de sus facturas a una determinada cuenta, ¿no? Entonces, pues una vez que tengan estos documentos, que les insisto, son los documentos basiquísimos para integrar el expediente del proveedor, entonces, pues ya tenemos por lo menos algo para darnos una idea de qué tipo de proveedor tenemos. Ahora, ese es para un proveedor en general, pero si es una operación de mayor relevancia, de mayor importancia, ya sea por monto, porque es un suministro estratégico, etcétera, además debemos pedir otra información, por ejemplo, estados financieros, contrato con fecha cierta y además un contrato real que refleje las condiciones de la operación y que sea concordante con todos los documentos que soporten la misma. La identificación oficial de los socios principales de la persona moral y se recomienda mucho una investigación y análisis profesional del proveedor. A ver, aquí me voy a detener para hablar, por ejemplo, de este tema del contrato cierto. ¿Y a qué me refiero con eso? Miren, muchas ocasiones las personas que están en las áreas administrativas y que conocen que tienen que integrar documentación para acreditar la realidad de las operaciones, dicen, pues es un contrato nada más para llenar el requisito y que si un día el SAT nos revisa, pues ahí tengamos el contrato, ¿no? Entonces se les hace muy fácil descargar a lo mejor un machote de contrato del internet o pedírselo a algún amigo y mira, pues ahí te presto uno que yo usé y entonces nada más le cambian los datos y hacen el contrato, ¿no? A lo mejor hasta van y le sacan copia certificada ante notario, pero miren, ¿cuál es el problema de llenar un contrato para cumplir el requisito y salir del paso? Bueno, primera, muchas veces los formatos que están en internet están desactualizados sobre los fundamentos legales que se citan.
La otra es que, por ejemplo, tienen cláusulas generales que a lo mejor no se adecúan a lo que verdaderamente se está contratando con el proveedor. Si en algún momento ese proveedor les incumple y lo quisieran demandar, ese contrato no les va a servir porque no refleja las condiciones reales de la operación. Y además, pues no va a contener clausulados que los proteja sobre casos de incumplimiento, penalidades, etcétera. Entonces, es muy importante que no tomen a la ligera esto de, ay, pues hay cualquier contrato y lo lleno y no, no, no. Tiene que ser un contrato elaborado por un profesional con conocimiento perfecto de la operación para que se refleje toda la operación en esas cláusulas de ese contrato. Les voy a poner un ejemplo para que vean la importancia de un contrato. Alguna ocasión, una empresa nos llama para pedirnos que si podemos demandar a un proveedor que entregó una materia prima que se le compró y no tenía la calidad correcta, y entonces a la hora que ese producto se mezcló con otros productos para formular a su vez el producto que hace la empresa, pues resulta que echó a perder varios lotes porque la calidad no era la correcta. Entonces, la pérdida no se concretaba a que la materia prima que entregó estuviera de mala calidad, sino que aparte se perdió el lote completo de producción por efecto de una materia prima inadecuada. Entonces, me decían, oye, pues sí tenemos contrato, aquí está el contrato y quiero demandarlo porque la calidad del producto no es la convenida, ¿no? Pero a la hora que revisamos el contrato decía, se va a entregar tantos kilos de este producto en tales fechas, el costo es tanto, se va a pagar de esta manera, etcétera. Pero en todo el contrato en ningún momento se ponía cuál era la calidad que se comprometía a entregar. Entonces yo les explicaba a las personas, pues sí podemos demandar, pero las posibilidades que tenemos de éxito, pues no son muchas, porque si vemos las condiciones del contrato, vemos cuándo entregó, cuánto entregó, el precio que pidió, etcétera, pues todo cuadra con el contrato. Y la calidad sí, pero la calidad nunca se mencionó en el contrato. Entonces, fíjense la trascendencia de tener un contrato correcto, real, con cláusulas previendo situaciones como estas, penalizaciones. Aparte, por ejemplo, ahí no solamente se debe establecer la calidad, sino cómo se va a verificar la calidad, qué laboratorios, o sea, de qué manera vamos a verificar que se está cumpliendo y se va a acreditar por parte del proveedor que se está cumpliendo, que si esa materia prima no es la que se pactó, pues entonces va a tener consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, no hagan contratos por hacer. Ahora, otra recomendación en relación a los contratos es, el contrato lo debe de hacer el especialista en la materia. Por ejemplo, si se trata de un contrato laboral, que lo haga un abogado especialista en materia laboral. ¿Por qué? Porque él ya está pensando y previendo que si en algún momento hay una contingencia legal, el contrato contenga las cláusulas necesarias para defender al indicado, ¿no? Pero si se hace un contrato mal hecho, pues obviamente no, lejos de ser un documento a tu favor, va a ser un documento que juegue en tu contra, ¿no? Y aparte, la otra recomendación es que todos los contratos sean a su vez revisados por un abogado fiscalista. No sé, no importa si se trata de un contrato mercantil, civil, laboral, una escritura pública, etcétera. Estos contratos deben ser revisados y añadidos y observados por un abogado fiscalista. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, en el caso del abogado laboral, que seguramente por su capacidad y expertise va a ser un contrato laboral maravilloso, pero no va a considerar aspectos fiscales, el CFDI, de nómina, a lo mejor no contempla disposiciones, por ejemplo, que tengan que ver con temas de carácter fiscal, igual en el caso del mercantil, o por ejemplo, nos ha tocado ver compraventas de bienes inmuebles
donde pues van dicen, bueno, ¿para qué quiero al fiscalista? ¿No? Entonces van con el notario, les hace su escritura de compraventa, para efectos legales de materia civil, ustedes sí compraron el bien, sí hay una enajenación, sí son los propietarios, pero resulta que en la escritura no se separó el valor del terreno del valor de la construcción y no se puso el IVA por separado que se pagó por el valor de la construcción. Entonces, esa escritura sí demuestra que son los dueños de ese bien inmueble, pero no les va a servir para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque como no está desglosado el IVA, entonces, como no está desglosado el IVA en la escritura y no se hizo el CFDI correcto por el notario, a la hora que ustedes quieran acreditar ese IVA y obtener el saldo a favor, pues no va a proceder. Entonces, qué bueno que lo haga su notario, pero sería excelente si lo revisa el abogado fiscalista para verificar que se cumplan con todas las disposiciones fiscales, que les hicieron la retención de impuestos correcta, que se anotó el régimen fiscal al que corresponde el que compra o el que vende, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos fiscales que hay que revisar en cada uno de los documentos, por eso es la recomendación. Ahora, otro tema, hay que investigar y analizar profesionalmente al proveedor. Es muy importante que sepamos con quién estamos contratando. Aparte de pedirle todos estos documentos, hay que hacer una investigación del proveedor. Aquí muchas personas me comentan cuando estamos exponiendo esto, oye, América, pero pues ¿cómo vamos a hacer esto con cada proveedor? No, claro que tenemos que hacerlo en función de qué tipo de operación estamos haciendo, ¿verdad? Si vamos a comprar un lapicero, pues obviamente no necesitamos cumplir todos estos requisitos, pero si estamos contratando una materia prima importante, un servicio estratégico, etcétera, pues claro que debemos tener todo esto, hasta la investigación y análisis del proveedor, ¿no? Aquí dice, acciones útiles para acreditar la realidad de las operaciones también es coordinarnos con los terceros compulsados para contestar requerimientos y que sean concordantes los informes de ambas partes. Por ejemplo, miren, hay muchas ocasiones que le están haciendo auditoría a un contribuyente y van a hacer una compulsa con un tercero con el que tuvo operaciones y bueno, dice el auditado, bueno, pero es que no hay problema porque mi proveedor va a dar la misma información que yo porque la operación es real y todo está en orden. Bueno, qué bien, pero mejor contáctate con tu proveedor o con tu cliente, con quien estén compulsando y dile, oye, ¿qué información vas a entregar? Para cuadrar las cifras, para cuadrar los documentos, para cuadrar las fechas, para darle elementos, inclusive si le hacen falta documentos, que se los proporcionen entre sí a fin de que los dos entreguen la misma información. ¿Por qué? Pese a que, vamos, la operación fuera real, podrían entregar cuestiones diferentes. Y me gusta poner este ejemplo porque es un ejemplo de un caso real. Una persona física que le facturó a una persona moral. Y resulta que el 31 de diciembre le paga la persona moral a la persona física y le da un cheque para abono en cuenta del beneficiario, pero de un banco distinto al que tiene el proveedor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si depositas un cheque de un banco distinto en una cuenta el 31 de diciembre? Bueno, a la persona que recibe el depósito ya le aparece en su estado de cuenta el depósito y ya le aparece bueno, ese ingreso y como es persona física que es por flujo de efectivo, él ya debe de registrar ese ingreso, ¿no? Pero ¿qué pasa con la persona moral? La persona moral resulta que el cargo de ese cheque, ¿cuándo le va a aparecer? Pues el 2 de enero del siguiente año. Entonces, a lo mejor, a la hora que entregan información en esa compulsa, la persona moral va a decir, yo lo pagué el 2 de enero
y la persona física va a decir, yo recibí el pago el 31 de enero. Y los dos están diciendo la verdad, pero no nos concuerda la información. Entonces ahí es importante ponerse de acuerdo para aclarar esas situaciones y que no vaya a dar lugar a que la autoridad piense que la operación no es real porque no cuadra lo que está diciendo una y lo que está diciendo otra. O a veces simplemente hay una partida que se registró en otro, por ejemplo, un abono que haya dado una de las partes y lo registró por error en otro proveedor y ya no aparece y ya no va a cuadrar con lo que estamos dando, etcétera. Entonces, muy importante que cuando haya compulsas, se contacten con ese tercero y se pongan de acuerdo para entregar la misma información. Ahora, yo sé que todo este cúmulo de información van a decir, híjole, pues todo esto es una carga administrativa muy fuerte, sí, sí lo es, pero los beneficios que nos puede dar, en primer término, para efectos fiscales, para acreditar la materialidad, la sustancia, la trazabilidad, etcétera, pues va a ser muy bueno. Pero hay otros convenientes adicionales de tener toda esta información. Por ejemplo, si ustedes, como les decía, hacen un contrato por escrito, bien hecho, que refleje verdaderamente la operación, independientemente del tema fiscal, van a tener un instrumento jurídico útil para demandar o exigir cuando no se cumpla lo que se pactó, ¿no? Asegurarse también que se trata de un proveedor existente y confiable. Si ustedes a la hora de ver los documentos resulta que ven que está falsificada la carta de cumplimiento, pues desde allí es un proveedor que tenemos que descartar. También la documentación permite iniciar acciones mercantiles, civiles, penales en caso de incumplimiento o prevenir de no tener proveedores que altamente probable van a salir listados en el 69B, conforme al 69B, porque pues por el nivel de incumplimiento, o porque no tienen activos, personal, infraestructura, no están localizados o localizables, pues van a salir en las listas del SAT y entonces no vamos a poder darle efectos fiscales a estas operaciones, ¿no? Miren, nos ha pasado que estamos por contratar a un proveedor, nos encanta el precio, la forma en que nos va a prestar el servicio, está recomendado porque efectivamente ya le ha dado servicio a otros conocidos y resulta que ha cumplido, etcétera. Pero a la hora que le piden los documentos, trae un nivel de incumplimiento brutal. Entonces, a la hora que tú ves eso, dices, gracias, no voy a contratar contigo. ¿Por qué? Porque al rato vas a salir publicado y entonces no voy a poder darle efecto fiscal o voy a tener que retrotraer ese efecto fiscal a las facturas que tú me das. Y no es, ahora sí que es bastante frecuente que te encuentres con cartas de cumplimiento terribles. Ayer nada menos estaba viendo una persona moral que tiene incumplimientos de presentación de declaraciones del 2018 a la fecha, que no tiene pagos de retenciones. No, pues claro que ese proveedor no es confiable y obviamente tenemos que descartarlo, así traiga la mejor oferta y así sea cumplidor en los trabajos, porque fiscalmente no está bien. Y bueno, entonces aquí también podemos prevenir, lejos del tema fiscal, pues un incumplimiento por parte del proveedor o, bueno, otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de los convenientes adicionales de documentar las operaciones, ¿verdad? Vamos ahora a ver casos reales y la valoración de proveedores y la importancia que tiene para su empresa. Pero ya no con ejemplos, sino vamos miren, hicimos la investigación de algunos proveedores para algunos clientes que nos solicitaron y fíjense una cuestión curiosa. El cliente nos dijo, oye, investiga este proveedor para ver si es confiable en materia fiscal, ¿no? Entonces, íbamos a entrar, pues, a ver todo este expediente, a integrarlo y ver que fuera confiable, pero resulta que a la hora de investigar, pues, realmente nos dimos cuenta que era un proveedor que era altamente probable que pudiera defraudar a la empresa. Y lejos, entonces, fíjense, ya no se libraron de una posible factura que pudiera tener cuestionabilidad en cuanto a
que pudiera ser deducible o acreditable, sino que aparte, pues ya se decidió contratar, no contratar a ese proveedor porque ya vimos que tenía otras circunstancias. Entonces, fíjense cómo un buen expediente de un proveedor los puede librar de dolores de cabeza, inclusive de fraudes, ¿verdad? O de incumplimientos de contrato. Aquí va el ejemplo número 1. Fíjense, realizamos la investigación de la empresa sobre el objeto social y de entrada el objeto social era todo esto que está, y miren que les copié una parte, no todo lo que venía, pero nada más para que se den una idea. Comercialización de toda clase de productos, servicios contables, fiscales y administrativos, mantenimiento de servicios industriales y constructivos en general, actividades de embalaje y transporte, mantenimiento y conservación de toda clase de productos, construcciones, instalaciones, otorgar y recibir financiamientos. ¿Se fijan cómo el objeto social está demasiado amplio y además, o sea, hace de todo? O sea, igual te hace contabilidad, que te construye, que te hace, te da financiamiento, o sea, realmente es una empresa que desde el objeto social tú dices, pues está hecha para facturar, ¿no? O sea, dime de qué necesitas tu factura y te la hago porque tengo todos los objetos sociales. Entonces, aguas porque desde ahí ya podemos detectar un foco rojo. Ahora, miren, se investigó el domicilio en Google del socio 1. Y aquí tenemos una casa habitación de interés social. No tiene nada de malo vivir en una casa de interés social. El problema es que si los socios van a, por ejemplo, esta empresa va a realizar una operación millonaria, pues no entiendes cómo es que uno de los socios viva, por ejemplo, en una casa de interés social. Ahora, el socio 2, igualmente otra casa de interés social. Pero el representante legal, que era el que firmaba el documento del contrato de la operación, que no era socio de la empresa, pero que tenía poderes amplios, cumplidos y bastantes para realizar todo, es una casa habitación en una zona residencial del más alto nivel y obviamente súper, ahora sí que una casa cara, ¿no? Entonces, ¿qué te habla? ¿Qué te puede dar indicio? Pues que estás hablando de prestanombres que están como socios y que el que en realidad está recibiendo los beneficios de algún modo, pues es este representante legal. La otra es que, fíjense, la actividad preponderante ante el SAT era otros intermediarios de comercio al por mayor. Pues no cuadra con el objeto social que vimos. Y luego, miren, el proveedor envía este correo a la empresa y dice, muy buen día, el presente es para informarles que respecto a la facturación ya no estaremos trabajando con la empresa. La nueva será la siguiente con la cual trabajaremos a partir de junio de 2008. Esta lámina es real, o sea, es un copy-paste de ese correo. Pero entonces, si se fijan, ¿qué nos hace evidente este correo? Que la persona que está prestando el servicio o ejecutando la obra no es quien nos está facturando y él a su vez altamente probable está comprando la factura con otra empresa que es esta, que obviamente se dedica a facturar, porque ¿cómo es posible que si yo voy a prestar el servicio o enajenar el bien, diga, no, es que ya esa razón social que estaba usando ya no, ahora ya tengo otra? Sí puedes cambiar de razón social, sí puedes abrir otra empresa, pero ya viendo todos los elementos que les estoy diciendo, pues claramente se ve que la factura está comprada y que esa otra empresa, pues es una empresa que se abrió para facturar. Y seguramente si indagáramos, pues no tiene la infraestructura, los activos y el personal necesario para prestar el servicio o ejecutar el bien, o ejecutar la obra. Aquí tenemos otra investigación de una empresa B. Y miren, esta empresa B también les hacemos una investigación judicial a esos proveedores, es decir, ¿qué demandas tienen que ellos hayan presentado o que les hayan presentado? Hay sistemas de información donde podemos corroborar esta situación. Y aquí, por ejemplo, esa empresa, aquí nos viene toda la lista de juzgados, en juzgados civiles de primera instancia, todas las demandas que tiene. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, otras demandas que él ha presentado contra autoridades fiscales. En la Junta Federal de Conciliación por temas laborales también tiene el montón de demandas.
tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito, otro montón de demandas. Ahora miren, cuando ustedes ven el resultado de una investigación judicial de un proveedor, no se alarmen cuando tenga algunas demandas. Es natural, es parte de la propia empresa que en algún momento dado pueda ser demandado por un trabajador, pueda él demandar a su vez a un proveedor. Eso es parte de la vida de una empresa, es parte de lo que sucede. Sin embargo, si tiene una cantidad excesiva de litigios, pues obviamente ya te va a hablar de a lo mejor de una situación anómala, una situación que no es normal. También, por ejemplo, hay que ver cuántos años tiene constituida la empresa en función de cuántos, ¿cómo se llama? Litigios tiene. En este caso, la antigüedad de esta empresa que estábamos hablando es de 3 años. Entonces, no es posible que en 3 años esta empresa tenga esta cantidad de litigios. O sea, estamos hablando de una empresa que está siendo demandada y está demandada por laboral, mercantil, administrativo. No, bueno, obviamente no queremos tener relación con ese tipo de empresas. Otro foco rojo fue que aparte, esta persona moral no estaba constituida por personas físicas, sino a su vez por personas morales. Entonces, a la hora que vimos que estaba constituida por personas morales, les dijimos, bueno, a ver, dame las identificaciones y los comprobantes de domicilio de los representantes legales de esas personas morales que son los socios de esta persona moral. Y resulta que a la hora que nos proporcionan la información, los representantes legales de la empresa y los representantes legales de los socios, personas morales, eran los mismos. El domicilio de la empresa, de las personas morales socios y de los representantes legales era el mismo y correspondía al domicilio fiscal de la empresa. Y no quisieron proporcionar INE. La INE normalmente tiene el domicilio de las personas. Solo proporcionaron el pasaporte y el pasaporte no tiene domicilio. Entonces, a la hora que tú vas viendo toda esta serie de circunstancias, dices, estas personas quieren evitar que se conozca su domicilio y además, ¿cómo es posible que todos los socios, todos los representantes legales, todos vivan en el domicilio fiscal? No, 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 claro que no. Entonces, todo esto son evidencias, pues, de una empresa que es no seria y que está creada para defraudar, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, otra cosa muy significativa fue que a la hora de revisar el acta constitutiva, yo cuando vi que no me dieron las INES, que no daban comprobantes de domicilio o los daban, pero todos era el domicilio fiscal, de todas estas inconsistencias, dije, bueno, a ver, cuando se hace el acta constitutiva, el notario en la parte final pone de los socios, bueno, pues es una persona física de nombre fulano, casado, con tal domicilio, de profesión X, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué dice el acta constitutiva y me encuentro con algo completamente atípico. Lo que decía esta acta dice, yo el notario certifico y doy fe de que lo antes relacionado a inserto concuerda con sus originales a que me remito y tuve a la vista, de que me identifiqué plenamente como notario ante los comparecientes, a quienes conozco personalmente y a mi juicio tienen la capacidad necesaria para este acto, pues nada me consta en contrario. A ver, ¿de cuándo acá en un acta constitutiva el notario se identifica con los socios? No, los socios se identifican con el notario. Entonces, otra vez aquí tenemos evidencia de que no quisieron que en el acta constitutiva se pusiera los datos relacionados a la persona. Entonces, aquí hasta el notario estuvo involucrado en una acta viciada. Y bueno, entonces todo esto nos habla de algo que es incorrecto, ¿no? Miren, este es un acta constitutiva de empresa normal. Yo, el notario, certifico y doy fe que los comparecientes son personas de mi conocimiento con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando bajo protesta de decir verdad, ser la señora fulana, quien nació en tal fecha, casada, originaria y vecina de, con domicilio en la calle, número colonia, su registro federal,
Y así va describiendo de cada una de las personas. Si se fijan cómo es completamente distinta al acta como venía de este proveedor. Bueno, creo que todos estos elementos nos dicen, este proveedor no es confiable. Entonces, esto se los quiero compartir en el sentido de que más allá de cumplir con un tema fiscal, veamos que también tiene convenientes, ¿verdad? Para prevenir fraudes, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a seguir con los proveedores? Todos ven lo que aparentas, pocos advierten lo que eres. Entonces, en función de eso, es que debemos de investigar bien, porque a veces las apariencias engañan, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta investigación? Con un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que revise todos los aspectos legales, fiscales, etcétera, y tengamos un expediente del proveedor confiable y sepamos con quién estamos contratando. Ahora, toda esa información no debe ser compartida y debe ser protegida por cuestiones de la Ley de Protección de Datos Personales y porque vamos a tener acceso a información confidencial. Entonces, es muy importante, muy importante que que esos expedientes se protejan, que se tenga un buen manejo y que no todas las personas en la empresa tengan acceso, porque pues sí es información delicada. Cuanto menos personas tengan acceso a ella, mucho mejor y bueno, debe ser resguardada. Ahora, los niveles de investigación. Ok, y ya lo decíamos hace un momento, oye, pues si compro un lapicero, pues no voy a pedir todo esto, pero sí debo valorar en qué casos debo integrar el expediente, considerando, entre otros, por ejemplo, el monto de la operación. A lo mejor a este proveedor le voy a comprar una sola vez, ¿no? Y no le voy a volver a comprar, pero le voy a comprar una maquinaria de 300 millones de pesos. Pues claro que lo voy a investigar y le voy a pedir todo. Si es un servicio o producto estratégico, a lo mejor le voy a comprar poquito, pero si no compro esa materia prima, no puedo sacar adelante mi producción. Es un producto estratégico, ¿no? Pues claro que lo voy a investigar. A lo mejor a este proveedor no le compro tanto, por ejemplo, papelería, ¿no? A lo mejor le compro 1,000 pesos o 1,500 al mes, pero le voy a comprar cada mes. Entonces, allí el monto es pequeño, pero la frecuencia de la operación es permanente. Entonces, en esos casos sí hay que integrar el expediente del proveedor completo, porque va a ser un proveedor recurrente o de un monto importante o de un producto estratégico. Ante esto, ustedes podrían decir, bueno, ¿la verificación del proveedor es opcional? Pues yo diría que claro que es opcional, pero nos conviene hacerla, ¿no? No solamente por efectos fiscales. Y miren, simplemente aquí vamos a ver, sí, vamos a ver si nos activa este video. Me dicen si lo escuchan, por favor. Vender facturas falsas para evadir impuestos se volvió desde hace muchos años en México un deporte nacional, y la laxitud para combatir ese desfalco, que le cuesta al erario un estimado de 700,000 millones de pesos al año, hizo de los factureros toda una ilícita y muy lucrativa profesión. Las mafias que hicieron de la facturación en falso el gran negocio solo pueden ser comparables a las mafias que desde el interior de Pemex crearon una industria paralela de robo de combustibles. Sin temor a equivocarnos, el daño que los factureros le infringen hoy a las arcas nacionales es mucho mayor que el que nos escandalizó con el ilícito del huachicol. El 26 de octubre del 2018, advertíamos aquí que después de la lucha que vendría contra el robo de combustibles, la siguiente guerra sería en contra de unas 8,000 empresas fantasmas creadas ex profeso para facturar en falso. A la sombra de esas facturas, expedidas muchas de ellas con la complacencia y la complicidad de las autoridades fiscales, floreció toda una nueva casta de multimillonarios, los que las vendían y los que las compraban. Son personajes dedicados a crear y desaparecer empresas fantasma que facturan lo que jamás se vendió, a cambio de recibir entre el 6 y el 12% de lo facturado. Y con tanto dinero negro en el mercado, el crimen
organizado como el de la droga y el desorganizado de quienes ordeñan a gobiernos y empresas, la industria facturera floreció como nunca antes. Por eso, el lunes cuando el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 417 votos a favor las reformas al Código Fiscal de la Federación, se dio inicio a la temporada de caza de factureros. Con la adición del artículo 113 bis, habrá penas de 3 hasta 6 años de prisión para quienes vendan o compren comprobantes fiscales falsos. Se había tardado nuestra clase gobernante en convertir este ilegal deporte fiscal en un asunto penal, sin duda, porque este era engrane de la trama. Y se popularizó tanto que podían identificarse no solo empresas fachada que hacían su agosto, sino sitios abiertamente públicos en los que era Vox Populi que podía comprarse la factura con la que se evadiera el pago de impuestos. Por eso, cuando la nueva legislación se aplique, que no haya sorpresas sobre las profesiones o la clase social de quienes trafican masivamente con facturas. Veremos desde políticos y juniors sin oficio ni beneficio hasta comerciantes y algunos grandes empresarios, a quienes en sus comunidades o en los clubes sociales se les identificaba o incluso se presumían sin recato como vendedores o compradores de facturas. Se multiplicaron como plaga, como los vendedores de droga. Todos saben quién la vende, dónde comprarla, cuánto pagar por ella. Todos, menos la autoridad responsable de perseguirlos. Y si alguien todavía hoy es sorprendido ante la obviedad del ilícito, como aquello no es un delito grave que amerite cárcel hasta que se promulgue la ley, con un modesto pago o soborno, lavaban su culpa. Una enorme y compleja tarea por venir enfrentará a Margarita Ríos Farjat, la titular del Sistema de Administración Tributaria, quien tendrá el mérito de estrenar la primera temporada de Caza de Factureros. Ya veremos qué tan pronto sean exhibidos tras las rejas los primeros delincuentes. Se elevará la recaudación fiscal para beneficio del gobierno de la Cuarta Transformación. Y será todavía mayor el castigo ejemplar cuando se den a conocer los primeros nombres de aquellos de quienes ya se sospechaba que vivían en la opulencia, saqueando al erario nacional. Ojalá que no pase lo que con el huachicol, que hasta ahora nos quedamos con las ganas de ver a los peces grandes tras las rejas. Bien, pues como ven, están muy identificadas, ¿verdad? Las empresas factureras. Aquí, por ejemplo, en prensa podemos ver, facturan 100 millones en una casita en Jalisco. Una empresa que ha emitido facturas falsas por 100 millones de pesos utiliza como domicilio fiscal una casita en los Altos de Jalisco. Entonces, bueno, obviamente, pues estamos hablando de empresas factureras, ¿no? Y aquí tenemos más notas de prensa sobre este tipo de operaciones, y por eso es que, bueno, el SAT y el IMSS y el Infonavit pues desconfían, ¿no? El SAT revela lista de 69 empresas fantasma, entre ellas las utilizadas por Javier Duarte, y bueno, así como esto, pues podemos ver el montón de comunicados de prensa, ¿no? En relación a compra de facturas y a operaciones inexistentes. Entonces, a partir de esa desconfianza es que tenemos que tener un cuidado especial de elegir a nuestros proveedores y de documentar adecuadamente todas las operaciones que realizamos. Ahora, recordemos que ustedes y nosotros también somos proveedores a su vez. Entonces, la sugerencia es que ustedes integren su propio expediente como proveedor. Una, porque sus clientes se los van a solicitar, pero la otra para que ustedes verifiquen que efectivamente son congruentes todos sus documentos. A ver, vamos a ver el objeto social. Vamos a ver qué actividad tengo registrada ante el SAT, qué actividad tengo registrada ante el Seguro Social, qué domicilio fiscal tengo, porque muchas veces cambian el domicilio fiscal ante el SAT, pero se les olvida el Seguro Social y tienen un domicilio en el Seguro Social y otro en el domicilio fiscal. Ahora, a veces coincide el domicilio fiscal y el domicilio de seguridad social, pero no siempre es el mismo, porque uno corresponde a la fuente de empleo, a donde está el empleo, y otro a donde está la administración del negocio. La mayoría de las veces es el mismo, pero no siempre. Entonces tenemos que verificar eso. Los comprobantes de domicilio coinciden exactamente o tiene diferente colonia, diferente código postal. Entonces, integremos nuestro propio expediente para verificar que nuestra documentación sea congruente
y que tengamos además las licencias, los permisos, las autorizaciones y que todos digan lo mismo, porque si no, pues obviamente todos esos documentos, si no concuerdan, lejos de actuar a nuestro favor, actúan en nuestra contra, ¿no? Ahora sí que en resumen, tenemos que pensar en prevenir más que lamentar. Estamos a tiempo. Entonces, tanto nosotros como proveedores, integrar nuestro expediente para proporcionarlo a nuestros clientes y tenerlo perfectamente congruente, vigente, correcto, etcétera. ¿Cómo verificar a cada uno de nuestros proveedores antes de contratarlos, antes de que les demos algún pago, porque ya difícilmente después vamos a lograr que nos den la documentación y aparte podría ser demasiado tarde si se trata de una empresa que más bien está destinada a defraudar. Bueno, hasta aquí está mi presentación de lo que hoy tenía preparado para ustedes. Yo espero haber sido de utilidad. Esta que hemos platicado el día de hoy implica no una tarea del contador, implica una tarea sí del contador, pero en concordancia con las políticas del departamento de compras, con las políticas del departamento de pagos, etcétera, ¿no? Entonces, es una labor que se tiene que hacer al interior de la empresa para, de alguna manera, fijar cuáles son las reglas, los parámetros, las formas en que se va a contratar a los diferentes proveedores para asegurarnos de que podamos, por un lado, demostrar que las operaciones son existentes para efectos fiscales, pero también para prevenir que la empresa no sea objeto de un fraude, ¿no? Pues espero haber sido de utilidad. Por supuesto, me reitero a sus órdenes para atender las preguntas que tengan. El material se los van a hacer llegar por parte de Canacintra. Pues muchísimas gracias por su atención y lista para atender sus inquietudes.